En este video vamos a ver el concepto de fuerza y voy a hacer un ejemplo de varias fuerzas actuando sobre un cuerpo. Entonces vamos a empezar primero con el hecho de que la palabra fuerza muchas veces aparece en la vida cotidiana o en las películas que vemos con un concepto erróneo del concepto de fuerza. Por ejemplo, en esas tres frases, el levantado de pesas tiene fuerza. En realidad lo que queremos decir que una persona que levanta pesas es capaz de desarrollar con su cuerpo y con sus músculos mucha fuerza o un valor grande de fuerza, pero no quiere decir que él la tenga. Por otro lado, cuando la segunda frase que dice la pelota viene con fuerza, hay un concepto erróneo porque la idea ahí se cambió la palabra fuerza por velocidad, que es un concepto diferente. O sea, decir que la pelota viene con velocidad significaría que viene con mucha velocidad, viene muy rápida, recorriendo muchos metros por segundo. Sin embargo, cuando decimos que la pelota viene con fuerza, la fuerza no es algo que pueda llevar la pelota. Y por último, la tercera frase, que la fuerza te acompañe, que es de varias películas de Star Wars. En realidad lo que está pasando ahí es una frase que quiere decir, bueno, que la fuerza te acompañe va por el lado de que vayas con ganas, con espíritu, pero en realidad la fuerza tampoco nos puede acompañar, o sea que la fuerza no es algo que se tenga, no es algo con lo que viene un cuerpo, ni tampoco es que me pueda acompañar. Entonces en todos estos casos tenemos un concepto de fuerza erróneo que nos puede jugar una mala pasada cuando tenemos que dar el concepto adecuadamente. Entonces acá lo que vamos a hacer es dar una buena definición de fuerza. Entonces, por definición, la fuerza es una medida de la interacción que se ejercen mutuamente dos cuerpos. O sea que una fuerza aparece cuando dos cuerpos se están interactuando entre sí, cuando uno le está haciendo o ejerciendo algo al otro. La misma la aplica un cuerpo sobre el otro, pero el cuerpo no tiene fuerza. O sea, la fuerza es la medida de esa interacción entre esos dos cuerpos. Por lo tanto, no es una propiedad del cuerpo como su masa. O sea que un cuerpo puede tener masa, pero no puede tener fuerza, sino que, insisto, es una medida de la interacción que se ejerce mutuamente esos dos cuerpos. Por ejemplo, si dos cuerpos interactúan más, voy a decir que hay mayor fuerza. Y entonces la palabra adecuada sería que la fuerza se aplica sobre un cuerpo. Un cuerpo aplica fuerza sobre otro cuerpo. Y por último, que ahí está la imagen a la derecha abajo, es el aparato que la mide, que es el famoso dinamómetro o un newtómetro, según en el país en el que esté, y su unidad, que es la unidad de fuerza, es el newton, en honor a Sir Isaac Newton. Una vez dada la definición, vamos a dar también una definición operacional de fuerza. Se llama definición operacional a aquella medida de la interacción entre dos cuerpos que es capaz de provocar dos cosas sobre un cuerpo: deformaciones sobre el cuerpo y o cambiar el estado de movimiento del cuerpo. Entonces acá tenemos varias situaciones que la vamos a analizar. En la primera imagen, a la izquierda, tenemos una mano haciendo una fuerza sobre el globo. Entonces evidentemente hay una interacción entre el globo y la mano. Entonces en ese caso queremos medir esa interacción. Ahí decimos que la mano está haciendo una fuerza sobre el globo, que produce deformaciones en este caso. La segunda imagen, a la derecha, es un niño empujando a otro, y ahí lo que vemos es que hay una interacción entre ambos niños, y a esa fuerza lo que produce es un cambio en el movimiento, un cambio en la velocidad del segundo niño. En el tercer caso vemos también que hay una interacción entre la mano y una lata de refresco, y acá lo que se dice es que la mano ejerce una fuerza sobre la lata que le produce deformaciones. Y el tercer caso es un cabeceador de una pelota. La pelota en primera instancia viene y la golpea, la cabecea, así le decimos, y entonces en el momento de cabecearla hay una interacción entre la pelota y la cabeza, y a eso es lo que conocemos como fuerza. Decimos que la cabeza hace una fuerza sobre la pelota, como también vamos a decir que la pelota hace una fuerza sobre la cabeza, como en todas las demás situaciones. Por ejemplo, si me paro en la imagen de la izquierda, la del globo, es clarísimo, si lo hemos hecho alguna vez, que es verdad que la mano le hace una fuerza al globo, pero también sentimos que el globo no hace una fuerza a nosotros.
O sea que esa medida de interacción, esa es la fuerza. Y por último, un caso bastante particular, que es una gran piedra en que hay una persona empujando la pelota. Para entender un poco esto de definición operacional, ¿a qué se refiere? Cuando damos una definición operacional se refiere a, como ven en las 4 imágenes, que según lo que observamos podemos decir si hay una fuerza actuando o no. En esta situación queda claro lo de operacional, porque si bien aplico esa fuerza, tal vez de lejos yo no veo ningún efecto que se produzca sobre la piedra. Esa piedra no la va a lograr mover el personaje, por lo tanto no puedo decir que cambia el estado de movimiento, no cambia su velocidad. Si estaba en reposo inicialmente, va a continuar en reposo. Y después la otra opción que tendría sería deformarse. A simple vista lo más probable es que tal vez no vea la deformación, pero sí que se producen pequeñas deformaciones a nivel molecular. Y ahí, aunque yo no lo vea a simple vista, realmente se está haciendo una fuerza y no estaría observándose todo lo que planteamos acá. Como se ha representado en la última imagen, la de la derecha de abajo, la persona que está empujando la piedra, se ha representado la fuerza que él realiza sobre la piedra. En este caso, como están viendo ahí, aparece una F con una flecha arriba, que significa que es una magnitud vectorial. Por lo tanto, vamos a aclarar bien que es una magnitud escalar y que es una magnitud vectorial. La magnitud escalar más conocida, entre otras, es la masa. También lo es el tiempo, por ejemplo, la temperatura. La masa es una magnitud escalar. Las magnitudes escalares son aquellas que basta con dar un valor que es comparado con un patrón de referencia y la unidad correspondiente. Entonces, por ejemplo, esta piedra puesta ahí arriba de la balanza, que la balanza sería el instrumento que mide la masa de un cuerpo, como la cantidad de materia de ese cuerpo. Como me dice 12,02 gramos, 12,02 es la medida y G significan los gramos, la unidad. Por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales, que son todas aquellas que necesitan 4 cosas para poderse definir. O sea que vamos a precisar lo que se conoce como su módulo, su dirección, su sentido y su punto de aplicación. Entonces acá estamos en una situación de un dinamómetro, una mano y un bloque. El dinamómetro está puesto ahí para justamente medir la interacción o la fuerza que se ejerce entre la mano y el bloque. Y entonces en ese caso, por ejemplo, vamos a decir, bueno, ¿qué información tenemos que dar? Bien, nos van a tener que decir el módulo. El módulo sería el valor de esa interacción, que son 30 N, 30 newtons. Después tenemos la dirección, que en este caso sería horizontal. Después tenemos el sentido, que en ese caso sería hacia la derecha. Y el punto de aplicación es donde está aplicada realmente esa fuerza, que es en el gancho. Entonces tenemos módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, que serían las 4 cosas que hay que dar, o información que hay que dar para obtener todas las características de una magnitud vectorial. Bien, y para terminar con esto, tenemos un tema de notación. Cuando yo escribo F con una flecha arriba, significa el vector fuerza, como está en los dibujos. Estoy dando todas las 4 características. Cuando pongo F con 2 barritas como valor absoluto, significa módulo de la fuerza, y es solamente el módulo, la primera característica, 30 newton. Y cuando pongo F o se pone F sin la barrita y sin flecha, significa módulo y sentido, que eso sería que puede ser 30 newton hacia la derecha o hacia la izquierda. Generalmente se le pone un signo de más y de menos para indicar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, repaso por las dudas lo que era dirección y sentido. Dirección es como el horizonte, y las direcciones más comunes son la horizontal y la vertical, como las columnas de la luz. Y después tenemos el sentido, que puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, como las manos, y hacia arriba y hacia abajo serían los otros casos más comunes. Para terminar, voy a hacer un ejemplo, que es el ejemplo 21.1, que hay un personaje llamado Marcos, en que aplica una fuerza hacia la derecha y me va a pedir representar fuerzas e indicar las características vectoriales de alguna de ellas. El ejercicio 21.1 me dice que Marcos está moviendo un mueble. Bueno, hice un esquema de la imagen. Me da la masa del mueble, 200 kilogramos.
me da la fuerza que hace Marcos, que es horizontal y hacia la derecha. Ya la puedo dibujar, sería así. Fuerza de Marcos. Me da la fuerza de rozamiento, que como sé que este mueble se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser opuesta a ese movimiento, por lo tanto va a ser una fuerza que está en el piso, porque es la interacción del piso con el mueble, y esta es la fuerza de rozamiento, opuesta al movimiento. La fuerza que realiza Marcos es la fuerza que surge de la interacción entre Marcos y el mueble. Después me está faltando la fuerza peso, me pide que represente la fuerza actuante sobre el mueble. Esa la voy a tener que calcular. Sé que el módulo del peso es la masa por la aceleración gravitatoria, que es un dato conocido, lo anoto acá. El valor de la constante la aceleración gravitatoria es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así que aquí me quedaría 200 kilogramos multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y de esa manera voy a obtener el peso de ese mueble. Así que tendríamos que hacer 200 por 9,8, me da 1960. O respetando el criterio de Newton, o respetando el criterio de cifra significativa, lo que se puede hacer es escribirlo con exponente. Se aprieta esta tecla que dice acá en por 10 a la 3. Lo anoto acá, la tecla que apreté es ENG. Y esa fuerza, que es el peso, se representa del centro del mueble hacia abajo. Y me está faltando una fuerza más, que es la fuerza normal, que surge de la interacción entre el mueble y el piso. Esa interacción que lo sostiene, que es una fuerza que sale desde la base hacia arriba. Y esta es la fuerza normal. No voy a aclarar mucho acá, pero resulta que la fuerza normal en esta situación es igual al módulo del peso. Por lo tanto, estas dos fuerzas se compensan para que esto solo se mueva en la dirección horizontal. Y entonces el módulo normal también va a ser de 1,96 por 10 a la 3 Newton. Se puede hacer otro esquema que consiste en vez de representar la fuerza sobre el mueble, dibujarlas todas como si salieran de ese punto, en lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Entonces tendría hacia adelante la fuerza que hace Marcos, hacia atrás la fuerza de rozamiento, hacia abajo la fuerza peso, y hacia arriba la fuerza normal. La parte B del ejercicio me pide que indique las características vectoriales de la fuerza peso y de la fuerza de Marcos. Entonces, las características vectoriales significa indicar módulo, dirección, sentido y punto de aplicación de la fuerza peso. El módulo dijimos que está calculado. Dijimos que se hace la masa por la aceleración gravitatoria y es 1,96 por 10 a la 3 Newton. Dirección es vertical. Sentido hacia abajo. Y acá voy a poner centro del cuerpo, que es el punto de aplicación. Sin embargo, para la fuerza que realiza Marcos, tenemos un módulo de 800 newtons, una dirección horizontal, sentido hacia la derecha, y aquí pared del mueble sería, que es donde se da la interacción entre las manos de Marcos y el mueble. Y aquí termina el ejercicio.